Hola a todos y bienvenidos a Código Trading. Una nueva semana de resumen semanal, pero antes os he puesto aquí el gráfico porque veáis que hemos pasado el formato a porcentaje. Ya sabéis que durante todo el mes de septiembre, ya desde inicios de septiembre, desde el día 2, que estamos de renovaciones, tanto en la página web como en las redes. Entonces es un mes de mejoras y estamos teniendo muy en cuenta también pues todo lo que nos comentáis. Una de las cosas que me estabais escribiendo mucho es pues que la cuenta de los viernes fuera en formato porcentual, porque al hablar de porcentajes pues es más fácil extrapolarlo a cualquier tamaño de cuenta, ya sea una cuenta pequeñita de 500 o de 1000, o ya sean cuentas más grandes de 10.000, 20.000. Así, al hablar de porcentaje es todo mucho más entendible. Llevamos pues 44 operaciones. La semana pasada, como podéis ver, fue perdedora, se bajó un 12,97%, ya que se pasó de 14,24% que había aumentado la cuenta a un 12,97%. Hubo una caída, fue una semana perdedora. Así que, bien, empezamos una nueva semana y lo hacemos en el par euro-dólar en H4. Estamos a día 9 del 9, es lunes, y son justo la vela de las 20 horas que la entrada la ha dado a las 12. Entonces, es una entrada bajista. Como podéis comprobar, venimos bajistas. Y bien, es una trampa pequeña, apoyada en este punto de aquí. La fuerza pues serían los dos lados, y ahora le pedimos que vaya al extremo. Y aproximadamente el doble de lejos pues tenemos el stop loss. Así que esta es la entrada, una trampa bajista en el eurodólar en H4. Así que corto, y cuando hay alguna cosa que hacer pues vuelvo a conectar. Bien, estamos ya a miércoles día 11 de septiembre, es miércoles, y bien, en el par euro-dólar en H4 acaba de haber un take profit. Entonces la trampa pues fue esta entrada por cambio de color. Sabéis que con un cambio de color o un martillo, que un martillo pues es una vela que tiene todo el cuerpo en el tercio, pues en este caso inferior, en el tercio inferior, para entrar bajistas, sería pues en el tercio superior. Si está en este tercio, todo lo que es el cuerpo, que es la apertura y el cierre, es para entrar alcistas. Pero en este caso fue un cambio de color, y bien, primero el precio estuvo rangueando, pero finalmente pues se disparó en la dirección que nos interesaba. Ya sabéis que el punto de gestión era este extremo de aquí. Si había cuerpos cerrando por arriba es cuando hubiéramos hecho gestión. Si cerraba por encima de este punto, pues inicialmente lo que hacíamos era mover la operación a empate para intentar salvarla en break-even, partiendo de la zona negativa. Ya sé que muchos conocéis el break-even más de cuando la operación va a tu favor, pero cuando ya trabajas con stops loss más holgados, pues también funciona cuando la operación va en contra. Así que esta ha sido la operación. Por cierto, también os explico otra cosa que me habéis preguntado algunos, que me decís, mira, yo cuando haces la entrada que veo aquí la operación, a mí no me sale. Entonces, esto es muy simple. Vas si estás pues en el MetaTrader, claro, ya depende de la plataforma, pero en MetaTrader 4 o MetaTrader 5, vas al historial de operaciones, coges la operación en cuestión, la clicas y la arrastras hacia el gráfico, y entonces te pinta los recorridos. Claro, a mí, para hacer vídeos, aulas virtuales, temas formativos, creo que es mucho mejor hacerlo, porque entonces
visualmente, aparte de ver el nivel de trampa, veis dónde fue la entrada y dónde ha sido la salida, que era el take profit que teníamos aquí. De acuerdo, así que ahora ya sabéis cómo hacer esto, que a nivel formativo pues es una cosa que funciona muy bien para mostrar las trampas, los recorridos que ha habido de operación, ya sea en trampas o en otro tipo de entrada. Veis, aquí está otro recorrido, aquí está otro recorrido, y entonces veis dónde entrasteis y dónde salisteis. Bien, estamos ya a jueves día 12 de septiembre y como podéis ver se ha formado una trampa, pero también, como podéis comprobar, no he entrado. Entonces, ¿por qué no he entrado? Pues como ya sabéis, en esta estrategia a los jueves y los viernes ya no tomo entradas. ¿Y cuál es el motivo? Pues que los fines de semana no dejo ninguna operación activa. En este caso concreto se opera el euro y la libra, euro dólar y libra dólar, y de lunes a miércoles, ya el jueves y viernes sin abrir nada. Y en caso de tener cosas abiertas, pues este día ya se cierran. Entonces os paso los datos de la operación que ha habido. La cuenta en esta pequeña operación ha subido un 0,3%, así que hay un aumento en la cuenta del 0,3% en este momento. Bien, aunque no la tomemos, vamos a analizar rápidamente esta trampa. Esta trampa en el lado izquierdo tiene pues 3 movimientos y en el derecho sube en 1 y da la vuelta. Por tanto, el único lado que cumple la fuerza es el derecho. El nivel pues es este extremo de aquí, que no es el extremo total, es un extremo intermedio de esta microestructura que hace por aquí. Entonces es una trampa que se podría haber tomado perfectamente, pero no la hemos tomado simplemente porque nos incumple lo de los jueves y los viernes. Y ahí hay otra forma de operar la estrategia donde se opera todos los días, y ahí sí que pues se hubiera tenido en cuenta esta entrada. Bien, empezamos una nueva semana y justo hoy, lunes día 16 del 9 del 19, en el par dólar-yen ha habido una entrada. Entonces, por ahora, tanto euro-dólar como libra-dólar están lejos de dar entrada. Por lo tanto, pues lo que he hecho, porque ya sabéis que solo entro de lunes a miércoles, ya para los jueves y viernes no hago entradas, pues lo que he acabado haciendo es entrar en el dólar-yen al ver que la semana pinta complicada a nivel de entradas en euro-dólar y libra-dólar. Podría acabar habiendo, si las hay antes de terminar el miércoles, pues también se van a tomar. Pero de momento, en dólar-yen he tomado esta entrada, se aguanta en este punto de aquí, que es un nivel de soporte, que sale pues de esta microtendencia, ¿no?, que tendría por aquí, por aquí, por aquí, también aquí habría uno, pero ya la pillada es demasiado profunda. Entonces es un cambio de color aunque no lo parezca. ¿Por qué? Porque yo los gaps a nivel técnico lo que hago es rellenarlos. Entonces sería como si esta vela bajista llegara hasta aquí. Y bien, justo al terminar la vela he tomado la entrada en este punto, buscando este take profit aquí arriba, con un stop loss pues al doble de distancia. Ya sabéis que es el procedimiento habitual en esta estrategia concreta. La entrada pues a nivel de fuerza tiene fuerza a la izquierda y a la derecha pues baja en 2. Por lo tanto es fuerte la izquierda con un solo movimiento, pero la derecha también es fuerte aunque sea con 2, porque es lo que le pedimos, 1 o 2. Ya si uno de los lados tiene 3, ese lado no es fuerte, pero solo le pedimos uno de los dos lados fuerte. Entonces voy a pausar la grabación y próximamente, cuando en otras velas haya que hacer algún tipo de gestión o el precio ya haya llegado a sus objetivos, pues vuelvo a grabar.
Bien, acabamos de tener un take profit en el dólar yen, justo la vela que empezó a las 12 de la noche del día 17 de septiembre del 19, que es martes, ha tocado a take profit. Ahora ya estamos a las 8 de la mañana, ya ha empezado la vela de las 8 y bien, no se ha tenido que hacer ningún tipo de gestión, el precio ha ido directamente a TP sin hacernos sufrir. Ya sabéis que el primer punto de gestión era aquí, después aquí teníamos el stop y a medio camino pues el otro punto de gestión. En este primer punto movemos a empate, en este segundo cerramos la operación con pérdida pero sin ser un stop loss completo. Eso es lo que nos permite gestionar la mayoría de veces. De momento no hemos tenido nunca un stop completo porque ya sabéis que jugamos con un stop bastante holgado, justamente para eso, para reducir mucho el drawdown. Y bien, el euro dólar y la libra dólar siguen pues sin marcar entradas y se ve complicado que haya alguna entrada, podría ser, pero ya pues le queda poquito porque si ya el miércoles por la noche no ha dado nada, pues la semana que acabará quedando con esta operación. Ahora os digo el resultado exacto. El beneficio de esta operación ha sido de un aumento en la cuenta del 0,52%. Eso pues significa que vamos recuperando poco a poco las pérdidas que tuvimos hace 2 semanas, que fue una semana bastante dura, la más dura de todos estos meses que llevamos de operativa. Entonces aprovecho para recordaros, sobre todo a todo aquel que vaya muy perdido o no acabe de entender lo que estoy haciendo, que hay un curso de introducción al trading totalmente gratuito que se llama Código A. Entonces son 30 vídeos, formato texto, imagen y vídeo, donde pues simplemente pido el registro en la web a partir de la tercera unidad, pero no tiene ningún coste. Entonces os lo recomiendo. También pues hay el curso Código B, que ya es más avanzado, que va por temas. Y bien, también recordaros que tenemos un canal de Telegram, donde pues en ese canal de Telegram cada día paso análisis, donde trazo los niveles de trampa y también pues los nuevos contenidos, si hay alguna promoción, todo lo que vamos haciendo. Así que si quieres tener análisis con niveles de trampa y estar enterado de todo lo que sucede en Código Trading, te recomiendo que entres en este grupo de Telegram. Así que muchas gracias. Si te ha gustado, dale a suscribir y no te olvides de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.